Hola, hola mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal Nani y sus tips. Pues hoy les traigo un video nuevo sobre mascarillas capilares. Les voy a contar el secreto de las mujeres Yao para mantener esos cabellos tan largos, negros y saludables hasta la edad de 80 años. Así que si quieres que tu cabello crezca y esté bien saludable, tienes que ver este video. No te lo pierdas porque va a estar bien interesante. Te voy a contar sobre historia, tradición y también el secreto para preparar esta mascarilla y cómo aplicarla también. Primero les quiero comentar acerca de la historia de estas mujeres de hermosas melenas. En el sur de China, concretamente en la provincia de Guangxi, existe un pequeño poblado con una característica muy distintiva. Las mujeres tienen los cabellos más largos del mundo y cada peinado que usan tiene un significado. Según se cuenta, las mujeres Yao solo pueden cortarse el cabello una vez en su vida y es a la edad de 16 años. Este cabello lo conserva su abuela y posteriormente se lo entrega al esposo de su nieta. Así, ellas pueden incorporarlo a su peinado. Las mujeres Yao han revelado su secreto para tener esos cabellos tan saludables y largos, cabellos que han causado curiosidad en el mundo entero, a tal punto que la etnia Yao ha sido incorporada al libro de los récords Guinness como la aldea con los cabellos más largos del mundo. El ingrediente principal de esta receta es el agua de arroz y a esta le agregan cáscara de pomelo. Vamos a prepararla con una taza de arroz y 2 tazas de agua. La cantidad de arroz y de agua va a depender del largo de tu cabello. Yo ahora no tengo el cabello tan largo, por eso solamente voy a usar esta cantidad, que me va a dar suficiente para remojar todo mi cabello. Entonces ponemos en un recipiente la taza de arroz y después le agregamos 2 de agua, de esta forma. Removemos suavemente el arroz dentro del agua, de forma suave para que no se bote el agua. Lo removemos de esta manera, podemos hacerlo con una mano o podemos poner las 2 manos dentro del agua con arroz y vamos removiendo el arroz. Así lo hacen las mujeres Yao. La otra forma es dejar fermentar el arroz en el agua por 24 horas y después hervir el agua con la cáscara de pomelo. Miren ya como el agua se va poniendo más oscurita. Continuamos removiendo el arroz con las manos para que suelte toda la sustancia. Lo movemos poco a poco con las manos, suave para que no se nos bote el agua. Recuerden, no debemos mover el recipiente, solo mover el arroz dentro del agua. Esta vez vamos a dejar el agua reposar por 2 horas y mientras tanto vamos a pelar el pomelo. El pomelo ayuda a eliminar las impurezas de la piel, le da más fuerza, luminosidad y vitalidad. Los extractos de pomelo o toronja son especialmente beneficiosos para personas con problemas en la piel o en el cabello. Lo dejamos reposar por 2 horas. Este cítrico ayuda a desodorizar, limpia el cabello y promueve la circulación, lo que a su vez estimula el crecimiento. Si no tienes pomelo, no importa, puedes usar cualquier otro cítrico como el limón o la naranja. El efecto será el mismo. Los cítricos ayudan a la producción de colágeno, que es lo que hace que el cabello esté sano y saludable. Uno de los motivos principales por los que las mujeres Yao ponen las cáscaras de toronja en el agua de arroz es porque estas contrarrestan el fuerte olor del arroz fermentado. Vamos a picar las cáscaras de pomelo en piezas más pequeñas porque después vamos a conservar algunas de ellas en el recipiente que va a contener el agua de arroz. El pomelo me lo comí mientras esperaba a que terminara de hervir el arroz. Estaba delicioso, súper rico. Pasadas las 2 horas, el agua de arroz está lista para hervir. Primero la vamos a colar, aquí con este colador, y después le agregamos las cáscaras de pomelo y la ponemos a hervir por unos 20 minutos.
Y ya está lista nuestra agua de arroz con pomelo. Ahora la dejamos refrescar un poco y después la pasamos para un recipiente con tapa. Tu recipiente va a depender de la cantidad de agua de arroz que hayas preparado. Recuerden que yo preparé muy poca cantidad de agua de arroz, solo usé 1 taza de arroz y 2 tazas de agua, es decir que yo usé muy pocos ingredientes, por eso mi recipiente es pequeño. Si ustedes usan más cantidad de arroz y de agua, por supuesto su recipiente tendrá que ser más grande. Primero ponemos las cáscaras de pomelo y después le agregamos el agua de arroz. Como les había dicho, solo voy a usar algunas cáscaras que son las que voy a mantener en el recipiente, las demás las voy a desechar. Y este, mi gente, es el secreto de las mujeres yao para mantener esos cabellos largos, negros, color azabache y súper saludables hasta la edad de 80 años. A las mujeres yao les gusta lavar sus cabellos en grupo, es un ritual que las conecta y las une mucho más. Ellas lavan sus cabellos en el río y mantienen su cabello con la mascarilla por 30 minutos. Después lo enjuagan con agua de manantial o agua al tiempo, jamás con agua caliente. No tienes que ir específicamente a un río para hacer este ritual, por supuesto que no. Simplemente puedes tomar una palangana en tu casa o un recipiente bien grande en el que puedas poner todo tu cabello hacia adelante y vas aplicándote la mascarilla en tu cabello y toda el agua sobrante va cayendo en el recipiente. Así es como ellas lo aplican, con todo el cabello hacia adelante. Y lo dejan por 30 minutos. Y esto es todo, chicas, espero les haya gustado este video tanto como a mí me gustó prepararlo para ustedes. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho aún y compartan este video con sus amigas. Aquí les dejo mi Instagram para que me sigan por allá también. En el canal pueden encontrar el enlace directo a mi página. Chao, chao.